Buenas tardes, estimados alumnos de tercero. Eh, pues bien, bienvenidos a esta sesión virtual que, dadas las circunstancias actuales, pues nos llevan a tomar pues ciertas decisiones o ciertas estrategias para que sigamos colaborando para efectos de que ustedes sigan adquiriendo conocimientos y pues sigan acudiendo a la escuela aún sin que, digamos, vayamos a un edificio, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la escuela principalmente la hacemos ustedes como alumnos, nosotros como docentes y pues obviamente con la colaboración de sus papás. Bueno, creo que este año ha sido un año bastante movido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un año 2020 con bastantes sorpresas. este, en lo particular, y le pueden preguntar a sus papás, creo que este tipo de circunstancias son inaudita para todos nosotros, ¿no? A mí en lo particular nunca me había tocado vivir una circunstancia en la cual prácticamente pues, no hay un toque de queda, ¿no? Porque en la ley está marcado que hay espacios para toques de queda donde se prohíbe estrictamente que este, los ciudadanos salgan de sus casas, ¿sí? Y se pierden todas las garantías. Y si sales, pues estás perdiendo prácticamente todas tus garantías individuales. No es todavía el caso de nuestro país, el caso de nuestra ciudad, pero ya el hecho de que estemos enclaustrados en nuestros hogares, eh, pues por nuestra voluntad, derivado obviamente de una cuestión de salud, pues es algo inaudito. Creo que nadie se esperaba esta situación, hasta los más apocalípticos este, no pudieron haber predicho que estas circunstancias se iban a vivir pues prácticamente en todo el planeta. Entonces, inclusive no sé si ustedes tuvieron la oportunidad y si no, pues vamos a tratar de verlo, ¿no? Pero la situación que se está viviendo en otras partes del mundo como Italia, España, ciudades que inclusive tienen un mejor sistema de salud o son consideradas en el caso de Italia, pues potencias mundiales y que inclusive esas potencias no puedan solventar una garantía básica que es el derecho a la salud. Y no solamente ahí, ahorita tenemos el caso de Estados Unidos, que pues ya está, es el país con el mayor índice de contagios y de inclusive hasta de muertos. Entonces, pues esperemos que aquí en la ciudad, en México en general, pues no lleguemos a esos grados y que realmente con estrategias como estas de quedarnos en casa y de tratar de seguir relativamente nuestras vidas normal o nuestra cotidianidad a pesar de estar encerrados, pues ayude a mitigar estas, esta situación y no llegar a los casos extremos que se están viviendo en otras partes del mundo. Bueno, pues sin más choro vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer como, pues preparándonos para una contingencia aún mayor, porque ahora por lo pronto las clases no se van a reanudar hasta el primero de, de mayo. Entonces vamos a estar por lo menos hasta el día 30 de abril teniendo que adoptar estas estrategias. Entonces, como vamos a tener que estar trabajando a distancia, les voy a pedir algo que ya les había pedido con anterioridad y que no tengo la certeza de que lo hayan hecho, para variar. Entonces, sí les voy a pedir que vayan por sus libros. Voy a poner mis lentes para la computadora. Entonces, lo primero que van a hacer, y es algo que ya les había solicitado, es que en sus libros de texto, en la primera portada, tienen unas instrucciones por acá para registrarse, registrar su libro en la plataforma digital, ¿sí? Entonces van a registrar sus libros, inclusive por aquí, vamos a ver si se ve, por acá, por acá, por acá, por acá, tienen acá una clave, ¿ok? Esa es su clave de registro y es diferente en cada uno de los libros, ¿ok?
Entonces vayan por sus libros y van a registrar sus libros en la plataforma digital para que puedan hacer ciertas actividades a distancia. Entonces se las voy a mostrar rápidamente. Voy a minimizar por acá. Bueno, allá en su portada, ¿sí? En su portada, lo que van a hacer es crear cuenta, ¿sí? Todas estas instrucciones están en el libro, nada más se las estoy mostrando para que no haya pretexto de que, ay, no supe cómo, que no creo que sea el caso porque ustedes son muy ágiles para estas cuestiones del internet. Entonces, bueno, yo acá ya me aparecen los libros porque yo ya estoy registrado, voy a cerrar la sesión para que lo puedan ustedes ver. Bueno, ya estamos acá. Esta es la página que les marca en la portada del libro donde tienen que ingresar para registrar su cuenta. Se van a ir aquí a crear cuenta, ¿sí? Van a poner el código del libro que tienen ahí, su cuenta de correo electrónico. Si no tienen una cuenta de correo electrónico propia, que lo dudo mucho, pero en dado caso que no la tengan, pues utilicen el de su papá o su mamá, nada más para poder registrar eso. Por efectos de privacidad no van a poner sus nombres completos, van a poner solamente un nombre y un apellido, ¿ok? Aunque supuestamente sus datos están plenamente protegidos en esta plataforma, pero prefiero tener pues un grado más de seguridad. Entonces solamente su primer nombre y su apellido. Colocan ustedes una contraseña, le van a dar he leído y acepto las políticas de protección de datos y le van a dar registrar. Una vez que se den registrar, les va a llegar una confirmación en su correo electrónico. Puede ser que esa confirmación les llegue a su bandeja, directamente a su bandeja de entrada, pero en muchas ocasiones se va a ir aquí a sus correos no deseados. Entonces busquen tanto en su bandeja de entrada como en sus correos no deseados. ¿Ok? Por aquí debe de estar esa confirmación. Bueno, una vez que ya tengan su confirmación, van a volver a ingresar a la misma página de Bilk Learning y ahora sí ya le van a dar iniciar sesión, ¿sí? Con su usuario y contraseña. ¿Ok? En este caso, pues yo ya la he generado con anterioridad y pues le voy a dar iniciar sesión. ¿Ok? Nos vamos a ir aquí y van a seleccionar su libro de formación cívica y ética. Bien. Y aquí van a tener del lado izquierdo, perdón, una serie de recursos digitales, actividades interactivas y demás. Entonces, les voy a pedir que entren a validarlo y que realicen las actividades que les estoy instruyendo. ¿Ok? Entonces, la página, bueno, voy a mostrarles una pequeña presentación antes de continuar con eso y más adelante voy a regresar a esta plataforma para que ustedes vean qué es lo que quiero que hagan sobre este tema. Bueno, el tema que vamos a intentar desarrollar se llama Por una cultura de la paz. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ponerme en su libreta la fecha del día de hoy. Bueno, obviamente este video va a quedar grabado y pueden poner la fecha en que lo estén visualizando. Van a poner la fecha y van a colocar el título Por una cultura de la paz y el aprendizaje esperado. Nuestro aprendizaje esperado es que ustedes sean capaces de promover la cultura de la paz en sus relaciones con los demás y en la manera de influir en lo social y lo político. Es decir, la finalidad no es solamente que ustedes sean conscientes acerca del concepto de la paz, sino que lo más importante es que lo apliquen en su cotidianidad, en todos sus contextos. Bueno, esta sesión, desde que dio inicio, ya llevamos como unos 10 minutos,
está más o menos programada para unos 50 minutos. ¿Ok? Todas nuestras sesiones van a ser aproximadamente de 50 minutos. Esta, por ser la primera, va a ser una sesión grabada. Sin embargo, más adelante las sesiones van a ser en vivo. ¿De qué forma? Bueno, a través del grupo, de los grupos, por medio del director, vamos a hacer como un calendario, una serie de horarios en el cual pues vamos a tratar de seguir el mismo horario que manejábamos en la escuela. Y vamos a conectarnos, se les va a compartir el link de la sesión o de la sesión en vivo de cada asignatura, ¿sí? Con la hora en que yo voy a transmitir o cualquiera de sus docentes. Entonces a esa hora ustedes deben estar conectados. ¿Para qué? Para efectos de que esto sea un poco más dinámico y podamos interactuar un poco mejor, porque van a tener habilitado lo que es el chat, ¿sí? Y los que tengan una computadora, pues igual pueden activar hasta su video, y entonces de esa manera vamos a tratar de interactuar en vivo en, bajo estas circunstancias. Bueno, entonces hoy lo que íbamos a ver es el registro de sus libros en la plataforma, que ya más o menos ya se las presenté y está en la portada de sus libros. Vamos a ver la presentación del tema de la semana, que ya se la he comentado, que es hablar sobre la cultura de la paz. Y lo que les voy a presentar en particular van a ser 3 frases y 2 videos. Al finalizar de entrar un poco, de adentrarnos en este tema de la paz, pues yo obviamente la parte medular de esto es que ustedes realicen una serie de actividades donde van a poner en práctica todas estas cuestiones de reflexión que conlleva la asignatura. Entonces vamos a empezar. Esto ya lo ve. 3 frases pacifistas. Entonces tenemos una de las más pues de las más populares, por lo menos para los mexicanos, pero créanme que esta frase es muy popular incluso en el mundo, ¿no? Porque esta frase muchos gobernantes, muchos políticos, politólogos la retoman a cada rato para hacer sus escritos, para hacer sus manifestaciones, etcétera, ¿no? Porque es una frase muy representativa del liberalismo decimonónico, que recoge precisamente todas esas ideas de libertad, productos de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, pero que van a sentar sus reales o se van a desarrollar en alrededor del mundo durante todo el siglo XIX. Entonces, esta frase pues que dice que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ojo, no es al revés, porque yo siempre he escuchado que la dicen mucho y la dicen al revés. Ponen el derecho al respeto ajeno es la paz, pero no es el derecho al respeto ajeno, es el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si ustedes tratan de, de ¿cómo decirlo de alguna manera? De desmenuzar esto prácticamente es una premisa muy básica de la ética, porque algo que hemos platicado en clase es que, y que es muy similar a esta frase, pero dicho con otras palabras, es que tu libertad llega hasta donde empieza la libertad de los demás. Es decir, que hay que ejercer una libertad, pero una libertad con responsabilidad, ¿sí? Porque a pesar de que paradójicamente hablemos de libertad en el más amplio sentido, la libertad tiene límites, y los límites de toda libertad, de todo ejercicio de la libertad, tiene que ser necesariamente donde empieza la libertad o el derecho a la libertad de los demás. Entonces, por eso más o menos esta frase es muy representativa también cuando hablamos de la cultura de la paz, porque la premisa básica es esa: hay que gozar de nuestra libertad, pero con respeto al de las demás. Y entonces ya esta idea enfocada a cuestiones, digamos, de, de los estados nacionales, pues ya la cambiaron un poquito para decir que el respeto al derecho ajeno es la paz. Por eso dice entre los individuos como entre las naciones. Bueno, de alguien que hemos hablado mucho y que inclusive hicimos algunas frasecitas por allá, es de Albert Einstein, ¿no? Y entonces Albert Einstein, entre sus reflexiones, también nos dice que no es posible mantener la paz usando la fuerza.
no es posible mantener la paz usando la fuerza, solo puede conseguirse mediante la comprensión. ¿Ok? No es posible mantener la paz usando la fuerza, solamente puede conseguirse mediante la comprensión. Es comprensión y no imposición. Y eso también es una invitación a la reflexión cuando hablamos, por ejemplo, en cuestión de las guerras, ¿no? Porque, por ejemplo, un país que ha sentado sus reales o las bases de su hegemonía mundial, pues es los Estados Unidos, pero los Estados Unidos se ha consolidado como una potencia con base en imponer una supuesta paz en países ajenos. Manda sus tropas, sus portaaviones, toda su fuerza militar a invadir países alrededor del mundo, y siempre hay un discurso antes de hacerlo de que lo estamos haciendo para garantizar la paz mundial. Lo mismo sucedió cuando invadieron Irak, por ejemplo, que decían que Irak tenía bombas de destrucción masiva y que Irak Saddam Hussein era un peligro para la humanidad y que por eso pues habría que detenerlo, ¿no? Entonces, obviamente con ese discurso de que vamos a proteger la paz mundial, ¿sí? Invaden Irak, destruyen todo un país completo, ¿sí? Un país que realmente estaba a la batuta, por ejemplo, en cuestión de desarrollo, de ingeniería y demás, pero la destruyen para apropiarse de los recursos naturales, principalmente el petróleo, y obviamente a partir de allá reforzar ya el dominio que Estados Unidos ejercía alrededor del mundo. Y ese discurso prácticamente lo utilizan todas las potencias que se autodefinen como las policías del mundo. Siempre que van a invadir o quieren invadir un país, lo hacen en nombre de todos nosotros, a pesar de que nosotros, a mí nunca me han preguntado si realmente Estados Unidos me representa, o si me representa Francia, o si me representa Rusia. Entonces ellos mismos se autonombran en nombre de la paz los defensores de la paz mundial. Entonces es muy interesante esa frase porque nos lleva a reflexionar o a profundizar en estos temas, ¿no? De que no es posible mantener la paz usando la fuerza, solo puede conseguirse mediante la comprensión. ¿Okay? Bueno, y una última que dice que la paz no es la ausencia de la guerra. ¿Okay? Es una virtud, un estado mental, una disposición en pro de la benevolencia, la confianza y la justicia. Y esa frase en particular la escogí porque este concepto de paz, entendido de otra manera, empezó a partir de los años 90. Hasta años, bueno, ustedes no habían nacido, me supongo. No habían nacido. Pero en la década de 1990, pues viene una reflexión a nivel mundial acerca de qué es la guerra, ¿no? De qué es la paz, qué implica ser la paz. Entonces todo el mundo hasta la década de los 90, obviamente después de haber pasado por una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, por la guerra de Corea, por por la guerra de Vietnam, ¿sí? Por la guerra de Rusia con Afganistán. Entonces todo el mundo había guerras muy recientes, ¿no? Entonces casi podemos hablar, bueno, toda la historia de la humanidad es una historia de guerras, ¿no? Pero el siglo XX en particular fue una historia de muchas guerras. Y entonces normalmente cuando le preguntaban a una persona en aquella década, obviamente yo se había nacido, pues uno lo primero que decía, la paz pues es la ausencia de la guerra, ¿no? Y entonces siempre había esa relación de que la paz es lo contrario de la guerra. Y cuando uno hablaba de que, ay, vamos a luchar por la paz mundial, entonces los que eran los activistas de la paz siempre iban con sus pancartas o trataban de luchar para conseguir la paz mundial, ¿no? Pero siempre en el entendido de que la paz solamente se alcanza cuando en el mundo no hubiese ninguna guerra entre un estado contra el otro, de una nación contra otra. Entonces cuando se lograra eso íbamos a estar en un estado de paz. Entonces, realmente viene una reflexión, obviamente, por parte de filósofos, ¿sí? De políticos, en el cual dicen, no, pues la paz no es precisamente la ausencia de la guerra. La paz es algo que
se tiene que construir desde sus cimientos, desde que uno nace, se desarrolla, crece y demás, tiene que ir construyendo una paz, pero no solamente una paz entendido en términos exteriores, que la paz como lo contrario de la guerra, sino también una paz cuando tú te encuentras, digamos, contento contigo mismo, cuando tienes cortesía con los demás, ¿sí? Cuando ayudas a los demás, cuando que te comprometes con los demás, cuando tienes un sentido de empatía en tu escuela, en tu comunidad, cuando se crean unas condiciones agradables en torno a tu situación familiar. Y es cuando ahí en la década de los 90 empieza toda una construcción del concepto, patrocinado obviamente por la Organización de las Naciones Unidas, principalmente por medio de la UNESCO, en el cual van a empezar a hacer una serie de reflexiones y van a ponerse de acuerdo varias naciones alrededor del mundo para que la educación, desde la educación, se empezara a reflexionar sobre estos temas, y toda esta reflexión se le va a llamar la cultura de la paz. Entonces, si ustedes observan los libros de texto o entran al YouTube y ven tutoriales de lo que quieran con respecto a la cultura de la paz, van a ver que así le llaman en varias partes del país, porque es una comunión de idea de trabajar alrededor del mundo en pro de una cultura de la paz, que no solamente se entienda como la ausencia de guerra, sino una paz que se trabaja desde el interior de nosotros mismos, pasando por lo que vivimos en la escuela, en nuestras casas y en nuestra comunidad. ¿Ok? Entonces, esta frase a mí me gusta mucho precisamente por eso, porque no es solamente es la ausencia de la guerra, sino es una virtud, es un estado mental con nosotros mismos, una disposición en pro de la benevolencia, la confianza y la justicia. Bueno, entonces yo les comento que esta cuestión de la guerra, de la paz, no es solamente la ausencia de la guerra. Entonces, la mejor manera en que nosotros podamos reflexionar y comprometernos con esta cultura de la paz es trabajar desde lo más pequeñito. ¿Qué importa si yo me voy a ir a manifestar para que haya la paz en, no sé, en Siria, ¿no? ¿Qué importa si yo voy y protesto por la paz en el país, que en esa guerra contra el narcotráfico? No, o sea, realmente eso sí es importante, pero la única manera en que nosotros podemos garantizar la paz a futuro para nosotros, nuestras familias, nuestra comunidad, es empezándolo a trabajar desde nuestro nicho de acción, desde donde realmente nuestras acciones pueden repercutir para entonces sí estar trabajando por una cultura de la paz. Entonces, ¿dónde nosotros, ustedes, podemos trabajar para generar esta cultura de la paz? En nuestras casitas, en la escuela, ¿ok? En nuestro equipo de fútbol, etcétera. Entonces, precisamente para que ustedes entiendan cómo desde nuestras acciones podemos trabajar por la paz, les quiero mostrar un par de videitos muy cortos. Ahí creo que nada más prepárense, si están escuchándolo con audífonos, separen un poco sus audífonos porque a lo mejor está un poco fuerte, porque va a cambiar el audio. ¿Ok? Muy bien. El primero viene acompañado de la música, ¿no? Pero pues que ejemplifica un poco, un video un poquito antiguito, pero que pues que me gustó. Entonces quiero mostrárselo, vamos a verlo. Y se los pongo porque si se los dejo de tarea sé que no lo van a hacer. Así que primero vamos a verlo. On the run for so long, pushed and pulled then shunned,
It was so wrong. These four walls crashing in won't stop me now, 'cause I'm alive. I'm out tonight, all night. Everybody needs to know it's the year of the rat. Every day we've got to hold on, 'cause if we hold on, we could find some new energy. A lo mejor este video le da más ideas a Puffy para que estaría padre que hiciera alguna ¿cómo se llama? Un performance de esas. Streets with flags unfurled like treasure. Thank me for my words. It's a pleasure. Just don't ask me to stay, 'cause I'll be gone. But it's alright, I'm okay, always. Everybody needs to know it's the year of the rat. Every day we've got to hold on, 'cause if we hold on, we could find some new energy. Tal vez todos seguirían este ejemplo, todos viviríamos en paz. One plus one is one. Together, one plus one is one. Forever, one plus one is one. Together, one plus one is one. Forever. Everybody needs to know it's the year of the rat. Everybody needs to know it's the year of the rat. Everybody needs to know it's the year of the rat. Everybody needs to know it's the year of the rat. Every day we've got to hold on, 'cause if we hold on, we could find some new energy. Bueno, espero que les haya gustado. Es un video un poquito antiguo, ¿sí? La música no se escuchaba muy bien, pero pues la verdad a mí la música sí me gusta. Y si ustedes se dan cuenta en el video, prácticamente es el entorno que vivimos de manera cotidiana, ¿no? Donde vemos a nuestros papás discutiendo, donde vemos en el salón, ¿sí? Unos peleándose con otros, ¿sí? Salimos a las calles y veremos pleitos también ahí. Entonces, no necesariamente la paz la necesitamos como la ausencia de la guerra, sino la paz la necesitamos nosotros de nuestra cotidianidad, ¿ok? Entonces, en cierta ocasión le preguntaban a una persona si valía la pena luchar por la paz, porque la paz al final de cuentas es una utopía. Y si ustedes buscan la definición de utopía, es un ideal que no tiene representación en la realidad, ¿no? La utopía es algo que digamos es como que un sueño. Utopía es un sinónimo de sueño. Entonces le preguntaban a cierta persona cuyo nombre no me acuerdo, pero me acuerdo del mensaje y le preguntaban si valía la pena luchar por la paz, porque al final de cuentas la paz es un sueño guajiro, es una utopía. Entonces, ¿para qué servía? ¿Para qué servía trabajar o tratar de hacer algo por esa utopía? Y esta persona le contestaba, ¿no? Que pues las utopías sirven precisamente para eso, sirven para caminar.
Es como que tú ves la utopía, que es como el sol que ves hacia adelante, y vas caminando hacia esa utopía, hacia ese sol. Nunca lo vas a alcanzar, ¿sí? Pero en el camino ya has construido algo, ¿ok? Entonces, en trabajar por lo imposible, logra lo posible. Entonces, precisamente para eso sirve la utopía de trabajar por la paz. No sabemos, está allá adelante, no sabemos si lo vamos a conseguir, pero si no lo conseguimos a nivel general, aunque sea pequeñas cosas que vayamos logrando, vamos a marcar la diferencia, por lo menos en nuestro contexto. Desde ahí es la importancia de trabajar en esa cultura de la paz desde nuestro nicho, de nuestro contexto. Bueno, otro video que les quiero poner, que ese sí, prepárense para llorar, ¿sí? Porque ese me gustó mucho, que habla mucho del contexto al cual nosotros nos enfrentamos, o si no lo hemos visto, seguramente nos va a tocar estar en una situación de conflicto, ¿no? Entonces, es una presentación que hace un ex basquetbolista profesional, pero pues no les quiero hablar más del asunto, y esa es una manera en que también nosotros podemos trabajar sobre la cultura de la paz. Soy Iñaki Zubizarreta, antiguo jugador de baloncesto profesional. Va de nuevo. Soy Iñaki Zubizarreta, antiguo jugador de baloncesto profesional. Y aquí con el aspecto que tengo, que dicen a ver quién se mete contigo, pues soy una víctima más de los millones que hay de acoso escolar. En mi caso fue por la estatura. La historia comienza pues cuando yo tenía 11 años. La gente lo que veía era un tío enorme que se comportaba como un niño, pero realmente era un niño como ellos, con un cuerpo enorme. Tuve una profesora muy joven en aquella época, que creo que le vino bastante grande todo este tema y sobre todo que se confundió. Entonces la profesora lo que hizo, porque según ella por mi tamaño, envergadura y fuerza podía hacer daño a alguien, me castigó todo el curso sin poder salir al recreo. Me dejó todo el curso escolar sin poder relacionarme con mis compañeros, y directamente lo que empezó ya con la exclusión, la soledad, el silencio. Y llegado al punto de que igual suspendías, y con el suspenso iba enseñando el examen uno a uno, toda la clase, y te humillaba delante de tus compañeros. Y luego algún problema, porque era profesora de matemáticas, le preguntabas algún problema y te respondía delante de todos que ya no tenía tiempo para explicar las cosas a un tonto que no le iba a entender. Y esto era constantemente. ¿Qué pasa? Yo era un niño muy tímido, muy acomplejado, tenía un montón de miedos, no me aceptaba a mí mismo, sobre todo en un mundo que no encontraba mi espacio para nada, y me sentía como si fuese un monstruo. Te empezaban a escupir, te tiraban los libros, te empezaban a pegar collejas, te humillaban, y esta era una constante. Y llegó un momento en el que, pues como el efecto bola de nieve, van haciendo cada vez más gordas, ¿no? Y un día se les fue de las manos. Y la broma fue que uno de ellos se fue al baño, se quedó bien a gusto, me cogieron entre todos y allí pues me humillaron de la forma más salvaje que os podéis imaginar. No encuentras motivos para seguir, asumes que lo mejor que puedes hacer es quitarte de en medio, y que haces un favor tanto primero a ti mismo y luego a tu gente, porque te sientes como una basura. Ese fin de semana me despedí de mis padres, me despedí de mi hermano pequeño, y yo vivo en Guecho, y me fui a La Galea, que es un sitio de acantilados que como paisaje es espectacular. Los acantilados son francamente de dar vértigo, y me fui allí a suicidar, y me puse así.
Y la pregunta era, el dilema, la batalla, ¿qué hago? ¿Me tiro? ¿No me tiro? Y lo que me dio fuerza primero fue mi familia, porque no me parecía justo para nada que mis padres perdiesen 3 hijos en tan poco tiempo, y digo 3, porque pocos años antes se me murieron 2 hermanos el mismo día, y sobre todo mi hermano pequeño, que él era testigo de todo lo que está pasando, es 3 años más joven que yo tenía 11, él tenía 8, que se lo pasó fatal porque la impotencia que tenía de no poder defenderme fue brutal, pero no me parecía justo el dejarle solo, y me aferré a ellos, pero vamos, con uñas y dientes. Después de todo esto, obviamente, había que volver al colegio. Y estos chavales, pues en la que pudieron, siguieron con lo suyo. Y ellos, eran muchos más, me cogieron entre todos, me llevaron a un apartado del colegio y me dieron una paliza que me reventaron la cabeza y la cara a patadas. Hasta el punto que cuando llegué a casa perdí el conocimiento y desperté 2 días después en el hospital, en la UBI, que había estado 2 días en coma. De aquel día, en la aurícula del ojo, aquí el hueso lo tengo roto, se toca perfectamente y los labios por dentro están reventados. Y la imagen que tengo es en el hospital. Mi hermano, cuando me vio, que no me reconoció, diciendo, ese no es mi hermano, ese no es mi hermano. Y cuando pude abrir los ojos y vi un poquito, no me reconocía. Y aquí la responsabilidad recae tanto en el que lo hace como en el que lo permite. El acosador pasivo. Lo que más eché de menos en aquella época, precisamente, fue voces, que la gente actuase. Solamente de todo el colegio había 2 chavales que me defendían, que eran de COU, que sería de segundo bachiller actual. Es una historia más que se sigue repitiendo. Por desgracia, 30 y tantos años después, estas historias siguen siendo actualidad. Y lo que no ha cambiado en este tiempo, precisamente, es romper la ley del silencio. Y hace falta un cambio. Hace falta un cambio ya. Y está en nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, espero que les haya gustado y que les haya dejado hasta con un nudo en la garganta, así como cuando yo lo vi me lo dejó. Este es un video que en realidad dura 1 hora, es una charla que da esta persona, pero que pone en manifiesto pues esta situación de que la paz la tenemos que construir desde de nuestros contextos, desde el salón de clases, ¿no? De nuestras casas, de nuestras comunidades. Necesitamos héroes cotidianos, héroes de carne y hueso, y no hay una edad para esto. Ustedes pueden hacer el cambio en su salón, desde su salón, ¿sí? Aun cuando tengan 14, 15 años. O sea, no tienen que ser personas mayores o sumamente preparadas para tomar acciones por la cultura de la paz. Entonces, acciones pequeñitas como intervenir en cuestiones de bullying escolar también hacen o aportan el granito de arena para esta cuestión de la cultura de la paz. Bueno, otro contexto en el cual ustedes están sumamente familiarizados es la cuestión de las redes sociales, y precisamente en la plataforma digital tenemos una pequeña infografía de cómo vivir la convivencia pacífica en redes sociales, así que vamos a aprovechar el poco tiempo que nos queda para verla antes que pasemos a las actividades. Convivencia pacífica en redes sociales. En la actualidad, la importancia que han adquirido las redes sociales en nuestra vida ha hecho necesaria la existencia de buenas prácticas de comunicación que regulen la manera en que nos relacionamos con distintos grupos, a fin de mantener una convivencia pacífica y cordial. 5 redes sociales tienen en promedio los usuarios de México. Solo 1% no está suscrito a ninguna red social. 500 millones de mensajes al día se envían por la red social de 280 caracteres de extensión. Por esta gran interacción con ellas, es importante implementar algunas buenas prácticas como las siguientes. La privacidad.
Cuidar la privacidad de tus publicaciones y evitar compartir algo que no quisieras exponer al mundo. Recuerda los alcances que tiene Internet. Evita grabar o difundir fotos, audios o videos de otras personas sin su consentimiento. Denunciar o bloquear a los usuarios que invadan tu privacidad o te acosen. 1 de cada 3 adolescentes mexicanos asegura haber publicado fotos suyas en poses provocativas, de acuerdo con el IFAI. La comunicación. En ocasiones, los problemas pueden generarse por cómo se dicen las cosas más que por lo que se dice. Cuidar la ortografía y las expresiones para evitar malentendidos y no incluir en los mensajes insultos o palabras altisonantes. Resolver los problemas directamente con el miembro del grupo involucrado y no usar las redes para exponerlo o confrontarlo. Evitar intervenir en la discusión iniciada por otro miembro del grupo e invitarlos a resolver el problema mediante un diálogo directo. Respetar el derecho a la diversidad de opiniones e ideas y ser empático con los demás. Tratar a los demás como quieres que te traten a ti. El respeto. Pensar 2 veces antes de dar clic en publicar evita actos impulsivos. Escribir solo aquello que dirías de frente y no ocultarse tras los mensajes. El rastro que dejes será tu huella electrónica. Evitar propagar rumores o continuar fomentándolos dentro de la conversación de un grupo o fuera de este. 24.5% de los usuarios de Internet en México de 12 años o más ha sufrido algún tipo de agresión o acoso cibernético, de acuerdo con el INEGI. Muy bien, chicos, espero que tomen en cuenta esas recomendaciones para las redes sociales, que creo que ahí es donde ahorita, y sobre todo para ustedes que son jóvenes, es donde se da también una gran parte de esa ausencia que tenemos de la cultura de la paz. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, y pónganlo en práctica, porque si no, esto pierde sentido. Y ahora sí, rápidamente les voy a pedir, por favor, que como actividad, ¿sí? Van a entrar a su plataforma y van a hacer estas actividades. Esto que es la cultura de la paz y por una cultura de la paz. ¿Ok? Son actividades de repaso. ¿Ok? En el caso de Manuel, pues no tiene caso, ¿no? O sea, porque pues no tiene libro, no sé si ya lo consiguió. Si no, pues alguien le puede prestar su usuario y contraseña. Por favor, que le presten a Manuel. Brandon, tú que te llevas bien con Manuel, préstale tu usuario y contraseña para que él también pueda ingresar a visualizar estas actividades del libro. Entonces, por ejemplo, aquí les hacen una serie de preguntas y ustedes van a elegir la que consideren. Voy a poner una al azar y me preguntan: ¿la cultura de la plaza implica? Voy a poner esto: enfrentar los conflictos con diálogo y evolución. Le voy a dar corregir. ¿Ok? Obviamente si está bien me la va a marcar en verde y si está mal me la va a marcar en rojo, pero pueden darle reiniciar el ejercicio. Entonces les pido por favor que chequen esas dinámicas que tenemos por ahí, ¿sí? Que están acá en recursos digitales de la unidad 2 y también esta por una cultura de la paz. Con esas dos que practiquen o que realicen, pues van a estar entretenidas. Tenemos también un crucigrama. Ok, entonces chequenlo por favor. Pueden darle corregir o reiniciar según corresponda para que vayan viendo dónde están sus áreas de oportunidad y obviamente también sus fortalezas. Y ahora sí, lo que me van a tener que poner en su libreta una vez leído, y apúntenlo por favor. Van a leer de la página 92 de su libro hasta la 94. 92 y 94. Van a leer, aunque ya hemos planteado varias de estas cuestiones, solamente lo van a leer, ¿sí? Y como evidencia en sus libretas, ya se detuvo esto. En sus libretas me van a hacer el ejercicio que está en la página 93.
Ok. Este ejercicio muy sencillito, ¿no? Reflexiona y valora. Emanuel, pues obviamente tú no tienes libro, pero pues aquí lo estoy visualizando. Le puedes dar pausa a tu video para que lo puedas copiar y lo puedas responder. ¿Ok? ¿Sí? Por favor. Entonces de la 92 a la 93. Igual para si no tienes libro, Emanuel, pues puedes pedirle a Brandon que le tome una foto a su libro o que te preste también el usuario y contraseña y ya tú le das capturas de pantalla, ¿ok? Y lo puedas leer ya con calma. Entonces, buscando soluciones las encontramos, ¿sale? Entonces es una actividad muy sencillita. En sus libretas, por favor, que lo hagan. Paloma, ¿sí? Adriana, Paola, Edith, por favor. Elian, ¿sí? Ya saben. Edith, no, ya dije Edith también, ¿verdad? Porque Edith últimamente igual no me ha estado cumpliendo como debería. Bueno, entonces les encargo, ya ven, son actividades muy sencillitas, creo que lo pueden hacer y por favor en el comentario de los videos, perdón, de este video aquí en el YouTube, pónganme ahí su nombre, su apellido para que yo medio pase lista y un pequeño comentario qué les pareció, si tienen alguna idea de cómo podemos llevar a cabo esto, si tienen videos que compartir también, podemos interactuar de esta manera, siempre y cuando sea con respeto y promoviendo una cultura de la paz, pues me pueden dejar allá sus comentarios para tomarlos en cuenta. ¿Sale? Sí me gustaría escuchar si vieron que si les gustó el video de este grandote. Ok, es una plática, ahí se los encargo, dura 56 minutos. Este se llama Es hora de romper la ley del silencio. Entonces dura 41 minutos. Es una charla bastante extensa, pero pues ahorita que están con muchas cosas por hacer, pues sí me gustaría que le dieran una checadita a eso. Bueno, sin más, pues me despido de ustedes. Les deseo mucho éxito. Lávense muy bien las manos, protejan a sus adultos mayores y nos vemos en la próxima. Hasta la vista, amiguitos.